Práctica número 8. Propiedades de las proteínas de harina. En el presente trabajo tenemos como objetivo determinar las propiedades del gluten de la harina. Fundamento. El gluten de trigo se compone de polipéptidos divididos en subniveles de gluteninas con alto peso molecular y bajo peso molecular y gliadinas. Estas proteínas se encuentran bajo control genético, que al interaccionar forman el gluten y expresan propiedades físicas y químicas de gran interés en la elaboración de diversos alimentos. Hernández et al. 2013. Composición del gluten. Según Sherry 2003, el gluten de trigo contiene alrededor de 80% de proteínas, 5 a 10% de lípidos, almidón residual, carbohidratos y proteínas insolubles en agua entrapada en la masa. Está compuesto por dos principales proteínas, gliadina y glutenina. El gluten contiene cientos de componentes proteicos que están presentes como monómeros unidos por enlaces disulfuro entre cadenas. Grigley et al. 1988. Propiedades del gluten. Las propiedades biológicas y funcionales inusuales del gluten van a depender de la proporción de glutenina y gliadinas y las interacciones de estas estructuras, obteniendo cada una su función. En este caso, las gliadinas van a contribuir a la viscosidad y la extensibilidad de la masa, y las gluteninas contribuyen con la resistencia y elasticidad de la masa. Biesiekierski et al. 2013. Proteínas del gluten. Las proteínas formadas por el gluten se denominan también proteínas de almacenamiento. Representan el 80-85% del total de proteínas de trigo y sirven como fuente de hidrógeno durante la germinación de la semilla. Larroque et al. 2000. Según Josene 1994, las proteínas de gluten son las proteínas de almacenamiento del trigo. Son fáciles de aislar porque son insolubles en agua, tienen elevado contenido de ácido glutámico y prolina, bajo contenido de lisina y baja densidad de carga. Asimismo, indica que las proteínas del gluten se encuentran en el endosperma del grano de trigo maduro, donde forman una matriz continua alrededor de gránulos de almidón. Procedimiento. Primero, pesamos todas las muestras, tanto de harina preparada y sin preparar y de harina especial de repostería, 500 gramos cada uno. Cada mezcla también necesitaba 300 ml de agua. Esto se procedió a mezclar tanto la harina como el agua, todo para obtener una masa compacta de una bola rígida. Esto se hizo el primer procedimiento con la harina sin preparar. Procedimos a mezclarla y a unirlo tanto la harina como el agua. Después de ello nos pusimos manos a la obra en cuanto a lo que es la harina de repostería. Igual, con 500 gramos de harina y 300 ml de agua. Después se procedió ya también con la harina preparada. Todo esto de igual forma se mezcló para obtener la masa rígida. Ahí podemos observar que obtuvimos la masa rígida. Luego se pasó todo esto a una chorrera de agua en la cual tuvimos que limpiar todos los productos solubles en agua y dejar el gluten, que como bien sabemos este es insoluble en el agua. Nos pusimos a mezclar toda esa masa rígida que teníamos de harina y agua. Se lavó muy bien hasta que logramos obtener un líquido más claro del agua. Todo esto se hizo con todas las mezclas y bueno, ese es el resultado del gluten obtenido. Ahí podemos observar las tres muestras de gluten obtenido, tanto de la harina sin preparar, de la harina preparada y de la harina de repostería, una más grande que la otra. Procedimos a ver el nivel de elasticidad de cada una de las muestras. La primera es de la harina pastelera, esta tuvo una gran elasticidad. De ahí procedimos a ver de la harina sin preparar, una mediana elasticidad. Y también vimos de la harina preparada, con una muy poca estabilidad de su elasticidad del gluten. Ahí podemos ver la imagen y bueno, estos son los resultados que se obtuvieron de cada una de las muestras. Después procedimos a llevar a cada una de las muestras de gluten al horno. Como podemos ver, obtuvimos diferentes tamaños según la cantidad de gluten que se llevó.
Todos estos hincharon de una forma proporcional según el tamaño que se introdujo dentro del horno. Ahí podemos ver el resultado de cada uno. Podemos ver que de la harina sin preparar el resultado es medianamente grande, de la harina pastelera el resultado es un poco mayor y de la harina preparada el resultado es menor, ya que la cantidad que se ingresó de cada una fue bien variable. Procedimos a realizar las pruebas de hacer hervir una pequeña muestra de cada gluten durante 5 minutos para comprobar su elasticidad con la primera del primer trabajo. En este caso pudimos ver que en cada una de las muestras no se pudo tener un nivel de elasticidad completo, ya que éstas se rompían muy fácilmente. Cual fuera el caso, se rompía al instante. Discusiones. En otras investigaciones del envasado y la preparación propia de la masa, la temperatura se mantiene en torno al ambiente, por lo que la actividad amilótica es moderada y prácticamente constante. El almidón no sufre mayor alteración física que la hidratación de gránulos añadidos, sobre lo que se produce la rápida acción de las amilasas. Miranda 2004. Además, en el desarrollo del gluten se da formación a una red tridimensional producida por gliadinas, gluteninas y otros componentes, tanto el agua mediante la aplicación del trabajo mecánico o amasado. Esto porque se produce desnaturalización, interacción de proteína-proteína, enlaces disulfuro. También intervienen interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y enlaces iónicos. Cáceres 2011. El mayor porcentaje de gluten seco tuvo la harina preparada, ya que se contiene mayor cantidad de proteínas y menos de almidón. Con respecto a los valores de porcentaje de gluten húmedo, sí la lógica, porque se obtiene mayor calidad de porcentaje de gluten de harina panadera. Además, al realizar el secado se pudo apreciar el peso húmedo con el peso seco de los glútenes. Fue directamente proporcional. Santamaría 2011. Carabias 2009 nos menciona que la harina pastelera debe contener alrededor del 8 y 10% de gluten seco, ya que es un tipo de harina pobre en gluten o floja. Por otra parte, el parámetro de elasticidad sí se pudo notar la gran diferencia entre las otras harinas analizadas, ya que la harina panadera o pastelera tuvo una mayor longitud de elasticidad debido a su poder de expansión, por lo que a mayor contenido de proteínas insolubles, gluten, con respecto a las demás. Santamaría 2011. Conclusión. Pudimos determinar las propiedades del gluten tanto en temperaturas altas como en temperaturas ambiente, así como también su elasticidad, cómo es que éste llega a hornear dentro de temperaturas altas y la diferencia entre esta elasticidad en temperatura ambiente y temperatura alta.